El 24 de diciembre iba a ser sin duda una Nochebuena, una Navidad distinta para todos, tomando en cuenta la situación actual que vive nuestro país. Me parece que todos buscábamos tener una reunión mucho más familiar y mucho menos materialista y consumista como posiblemente en Navidades anteriores, tomando en cuenta que creo que todos cambiamos un poco el switch respecto a las cosas que son realmente importantes y cuáles no. Y la jornada del 24 tuvo una, al menos, y acá hablo a nivel personal, devastadora noticia, que es el incendio que vivió, que hasta el momento, hoy controlado, vive Valparaíso. Algo que te saca de tus casillas, te saca de tu zona de confort, porque es inevitable pensar en esas familias y en toda esa gente que lamentablemente no pudo reunirse esa noche con sus seres queridos para tratar de celebrar la Navidad, la Nochebuena, y vivir también una jornada conjunta. Y probablemente nunca más en ese lugar. Probablemente nunca más en ese lugar. Fue el Cerro Rocuant y el Cerro San Roque, principalmente en la región de Valparaíso, la quinta región, los que vivieron y siguen viviendo hasta el momento una dolorosa situación, principalmente porque cuando piensas que ya nada peor puede estar pasando en Chile en un fin de año bastante convulsionado, llega esto que simplemente deja por el suelo cualquier ánimo de esperanza o ánimo también de celebrar la Navidad, como dije anteriormente, en familia. Para comenzar a hablar de la situación de Valparaíso, revisamos el siguiente titular. Aumentan a 245 las viviendas afectadas por el incendio en Valparaíso. Hay más de 1000 damnificados. Esta es la información que entregó ONEMI. Se habla de una superficie aproximada de 132,6 hectáreas que afectó, como dice el titular, a 245 viviendas, además dejando a 1000 personas damnificadas. No sé cómo les tocó a cada uno a ustedes la noticia, pero esto es lo que se vive actualmente en Valparaíso, aunque esté controlado. Y solo mencionando que de verdad que no está de más, no es tratar de pegarle a todas las fichas, sino que algo que no se le da la debida importancia, mal que mal son seres sintientes, animales, mascotas, que viven tanto como posesiones o digamos de que tengan algún dueño o de manera silvestre. O sea, si tú aumentas realmente cuántas vidas se perdieron o cuántas vidas se vieron afectadas, son más que 1000. No podemos solamente contar a los seres humanos. No, claro que sí, tienes razón. A mí me pasa con este tema que coincido mucho con lo que plantea Alfredo, porque creo que es un tema muy dramático. Más allá de la fecha puntual, digamos, que le da un simbolismo aún más dramático. Lo empeora un poquito. Pero me parece que es tremendo, primero porque creo que Valparaíso se ha visto sometido a un rigor histórico que tiene que ver con una pobreza que lo esclaviza constantemente, y que siento que el Estado de Chile, los chilenos, no hemos podido darle la relevancia que tiene un puerto tan bello como es Valparaíso. Y en este aspecto, lo que está pasando hoy día creo que es tremendo, y me parece muy bien lo que acabas de decir, porque una cosa es el horror que viven familias puntuales, pero también aquí hay un daño que va más allá de eso. Es un daño patrimonial, es un daño a la historia, es un daño a otros seres vivos, y es un daño también al ecosistema, como hemos hablado muchas veces acá. Porque no se contabilizan como fallecidos. Exactamente, pero sí lo hay, y probablemente es una situación muy dramática. A mí me parece de verdad esta situación muy grave, gravísima, y de una pena tremenda. Bueno, agarrándonos un poco del patrimonio, yo estuve escuchando hoy el tema de los cerros, de estas construcciones, de estas casas que están en los cerros, que son zonas de riesgo, tengo entendido. Lo dijo el presidente Piñera, además. Exactamente. Y estaba escuchando hoy de que muchas refacciones que uno, quiere hacer en las casas, o se quieren hacer a nivel municipal, como la municipalidad, como que siempre son trabadas con el tema de lo pintoresco o de lo bonito que se ve Valparaíso. Yo creo que muchas veces hay que, exactamente, como un tema de postal, pero en realidad son viviendas que son muy riesgosas. O sea, yo creo que hay que empezar a tener en cuenta las cosas realmente importantes, dejar que se siga construyendo en lugares de riesgo, como se dicen, y por otro lado, hacer caso a toda la infraestructura que hay que hacer para que esto no se vuelva a repetir.
vez que Valparaíso tiene este tipo de incendios que son devastadores. Hay que empezar a tomar en cuenta, y con todo el dolor del mundo, yo sé que a mucha gente le encanta el patrimonio y lo pintoresco y lo bonito que se ve Valparaíso, pero dejar esto de lado porque se está muriendo gente, se está haciendo esto cada vez más riesgoso, tenemos un clima que es cada vez peor, cada vez los incendios van a ser mucho más difíciles de controlar y hay que ver las cosas realmente importantes. Para mí, por ejemplo, no me interesa tanto lo pintoresco, es lo más importante, cuando en realidad hay vidas que corren riesgo todos los años. Me quiero tomar las palabras de Eliana porque una cosa es cuidar el patrimonio y otra cosa es no tocar el patrimonio y dejarlo ahí hasta que termine cediendo, como vimos que ocurrió con ciertos derrumbes en Valparaíso este año respecto a la gente que no podía refaccionar su casa. Cuidarlo es hacer algo, ¿no? Cuidarlos, hacer algo, remodelarlo, protegerlo, etcétera. Comenzamos a revisar los videos, las imágenes que retratan la situación vivida en la quinta región, específicamente cuando las llamas comienzan a acercarse a muchas viviendas. Acá está. No se aguanta, miren. Director, si es posible prestar apoyo. Esto es un infierno. Hay mucha gente de la tercera edad acá, demasiada. Por más de que los vecinos y la gente se organice, te das cuenta con las imágenes que cuando viene esa verdadera ola de fuego hacia tu casa, no hay mucho que hacer más que tratar de obtener las cosas principales, las cosas básicas y tratar de salir de ahí. Fíjate que Eliana ha tocado un punto así por debajo que fíjate que como programa siempre lo hemos hecho, pero quizás hay que insistir con ello. No hay que ser brujo ni psíquico para saber de que a mí me tinca que este año van a haber incendios en Valparaíso, pero siempre ha sido así. Sí. Pese a aquello... Eso es peor, eso es lo peor. Es que eso es lo que pasa, es exactamente como dices tú, es lo peor porque pareciera que no les molesta... Mira, a ver, voy a ser bien responsable con lo que voy a decir, pero pareciera que ¿dónde están las inversiones para prevenir eso? O a menos que haya lugares donde... Así son las cosas nomás y no es tan importante. Lo que cuidan son otros lugares. ¿Por qué lo digo? Porque Valparaíso siempre en esta reducción de los malos flujos de ingresos que hay en ciertos sectores tan ricos, con movimientos económicos, como es este puerto principal, que no sean distribuidos proporcionalmente en la propia comuna, por ejemplo, en la prevención o en la reparación de estos hechos que, insisto, pasan este año, el año pasado, va a pasar el otro, a menos que haya un milagro, y que no se estabilice una ecuación de equilibrio respecto a lo que tú sabes que va a ocurrir con los fondos que tú sabes con los que cuentas, o que no, o que hay que empezar a exigirlo y hacer las reparaciones de inmediato. O sea, ¿cuándo trabajamos para el otro verano? Desde ahora. Y que sabéis que yo creo que ahí hay un elemento que no es menor y que tiene que ver un poco con lo que planteaba Alfredo hace un rato. Primero, a Valparaíso se le ha quitado bastante peso como puerto y se ha dado el peso más bien de puerto a San Antonio. Eso es una cosa que obviamente lo ha afectado muchísimo. Segundo, yo creo que no hay una conciencia concreta respecto a lo que es un patrimonio cultural. Y no hay una conciencia concreta, como bien decía Alfredo hace un rato, respecto a prevenir y cuidar ese patrimonio, sino que esperar a que ese patrimonio se deteriore y finalmente colapse por sí solo. Yo creo que eso es mucho más complejo y que tiene que ver con algo que en algún minuto hablamos acá en el programa respecto a, por ejemplo, el quemar algunas casonas patrimoniales a raíz del estallido social. Perdón, que se cayeron la otra vez, digamos, por problemas de cañería de agua. Por ejemplo. Pero en otro claro, escenario. Pero estoy pensando, por ejemplo, también cuando se han incendiado casonas acá en el estallido social y entonces la gente rasga vestidura. Claro. Bueno, tenemos una ciudad completa, una ciudad completa, importante, donde viven compatriotas, que está colapsando producto de la indiferencia del resto de nuestro país. Bueno, de la indiferencia absoluta. O sea, porque y de la infraestructura que no corresponde a todos los cambios que se están dando hoy en día. Pero es una infraestructura que se puede cuidar. Sí. Por supuesto. O sea, de hecho, a Valparaíso le dicen Pancho porque se parece a San Francisco. La diferencia es que San Francisco efectivamente tiene una infraestructura que permite contener las casas victorianas. Exacto, manteniendo lo clásico. Manteniendo lo clásico. Valparaíso, al contrario, estamos súper orgullosos de que sea Patrimonio Cultural de la Humanidad, según la UNESCO, pero no somos capaces de protegerlo. Y decimos que no hay plata. Yo tengo ahí mis dudas, tengo... Por ejemplo, ¿no? Hay un punto súper claro. Los bomberos estaban diciendo hoy en la mañana que el problema
fundamental que tienen como para parar los incendios en Valparaíso, sobre todo en la parte superior de los cerros, es que no llegan lugares donde pueden llegar, no hay grifos. ¿Entendés? Claro. O sea, no se hicieron la construcción mínima de grifos. Si vos tenés una zona que siempre tiene problemas en verano, que siempre tenés problemas de incendio, yo siento que en invierno lo primero que tenés que hacer es todo no sé, como una especie de sistema de cañerías de alguna forma, como para que existan grifos. Claro, pero eso es infraestructura y eso es tener conciencia de cómo tú vas estableciendo los entramados urbanos. Y yo no creo que no sepan. Debe haber cuánto estudio. Ay, por supuesto que saben, si lo sabe uno. Entonces, exacto, ahí una pregunta. ¿Les importa realmente? Lo que pasa es que es como lo que dicen todos ustedes en el fondo. Llama la atención de que una ciudad como Valparaíso, sabiendo, lamentablemente, que cada año tiene una temporada de incendios, que es una frase que suena muy mala. Sí, pero es así, lamentablemente. Claro, el comandante de bomberos de Valparaíso, Rodrigo Romo, argumenta, dice, hay una falla que es peor. No es que no exista, sino que hay una falla en la red de agua. Hay ciertos grifos para llegar a ciertos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Bomberos termina subiendo al cerro, no hay agua, bajando el cerro, subiendo agua, mientras el incendio se sigue propagando por los fuertes vientos que hay en la zona.